Aquella noche el viento que soplaba desde el río Guadiana calaba hasta los huesos. 3 jornaleros, que volvían a casa antes de tiempo, se detuvieron en seco. Desde el interior de un denso cañaveral, más alto que sus cabezas, emanaba un hedor tan nauseabundo que les oprimía el pecho. Uno de ellos, armándose de valor, apuntó la linterna de su móvil hacia la maleza. En ese instante sus rodillas casi cedieron. Entre las cañas que se mecían lentamente con el viento, yacía el cuerpo de un hombre de costado, cubierto de manchas oscuras que parecían sombras de la noche adheridas a la tela. No se oía el canto de los grillos ni el susurro de los animales, solo un silencio espantoso que les hizo sentir observados por algo invisible. El misterio de aquel cañaveral comenzaba a desvelarse, y lo que la Guardia Civil encontraría a continuación dejaría a toda la comarca de Puente Viejo sin dormir durante muchas noches. Las mañanas en Puente Viejo, un pueblo de Extremadura anclado en el tiempo, solían comenzar con el canto de los gallos desde los corrales y el aroma a tierra húmeda que subía de las orillas del Guadiana. Pero aquel día, a finales de noviembre de 2023, el ambiente se sentía extraño desde antes de que el sol despuntara por completo. El aire era más pesado, el viento más frío, y algunos vecinos caminaban con un paso inquieto, como si arrastraran un mal presagio. En uno de los callejones cercanos a la plaza del pueblo, la casa de Alejandro o Alex Romero estaba en silencio. Su esposa, Sofía Moreno, llevaba en pie desde el amanecer, de pie junto a la puerta, aferrando el móvil de su marido, que se había quedado en casa la noche anterior. Alex se había llevado el de repuesto. Como repartidor de una conocida aplicación, famoso en el pueblo por su amabilidad, nunca llegaba tarde sin avisar. Pero esa noche, tras aceptar un pedido cerca de las 9, se había desvanecido. Sus mensajes no se leían, sus llamadas no obtenían respuesta. Desde las 9 de la noche su rastro digital era un vacío. Sofía intentaba calmarse. Quizás Alex tenía un encargo lejos. Quizás había perdido la señal o la batería de su móvil de repuesto se había agotado. Pero cuanto más tiempo pasaba, más sentía como si algo gélido le mordiera el corazón. Rezaba para que todo estuviera bien, pero la ansiedad no la abandonaba. No muy lejos de allí, en un viejo puente romano que conectaba los campos de olivos con la carretera principal, un joven llamado Dani Gámez estaba sentado, contemplando la superficie oscura del río. Tenía el pelo revuelto, los ojos enrojecidos y las manos le temblaban ligeramente. Era conocido en el pueblo como un joven problemático consumidor de drogas, que a menudo desaparecía de casa y había sido sorprendido un par de veces robando objetos de poco valor. Aquella mañana, esbozó una leve sonrisa. No de felicidad, sino porque sentía que el plan que había ejecutado la noche anterior había salido demasiado bien. Esa sonrisa ocultaba algo oscuro, algo que él mismo sabía que no podría esconder para siempre. Mientras tanto, en el cuartel de la Guardia Civil, la actividad comenzaba a aumentar. El inspector Javier Vargas acababa de dejar su maletín cuando un agente entró corriendo con un informe de unos vecinos. Habían encontrado un cadáver en el cañaveral junto al río. La zona era apartada, lejos de las casas, y muchos la consideraban de mal agüero. Vargas suspiró profundamente. La experiencia le decía que un lugar así rara vez guardaba buenas noticias. Sin necesidad de que se lo pidieran, ordenó al equipo forense, a la unidad de investigación y a varias patrullas que le acompañaran al lugar. El vehículo de la Guardia Civil avanzó a toda prisa por un camino de tierra flanqueado por hierbas altas. Cuando llegaron, los 3 jornaleros que habían encontrado el cuerpo seguían allí, paralizados por el miedo. El hedor putrefacto era insoportable tras la cortina de cañas, que el viento movía como si ocultaran un secreto terrible. Los hombres señalaron la ubicación con manos temblorosas. El equipo forense se puso a trabajar. Se acordonó la zona y se dispersó a los curiosos. El inspector Vargas se agachó para examinar el suelo. Vio marcas de algo pesado, como un cuerpo arrastrado. La tierra estaba hundida en varios puntos y había salpicaduras oscuras en las hojas. No muy lejos, una gorra roja de repartidor yacía de lado con una mancha parduzca. Una alpargata fue encontrada en el borde de un pequeño terraplén. Eran fragmentos de una historia trágica e incompleta. Al examinar el cadáver, el estado de la víctima hizo que varios de los agentes más jóvenes tragaran saliva.
El cuello presentaba varios cortes profundos y el pecho múltiples puñaladas, lo que indicaba que el agresor había actuado con un odio o una ansiedad extremos. Vargas cerró los ojos un instante. No era una pelea común. Era un asesinato cometido con plena intención. El equipo no encontró ninguna identificación en la víctima. Sin embargo, la noticia del hallazgo se extendió rápidamente. Poco después, una mujer denunció que su marido, Alejandro Romero, no había vuelto a casa. La Guardia Civil le pidió a Sofía que acudiera al lugar. Su llanto se quebró en cuanto vio la gorra roja que Alex usaba siempre para trabajar. Casi se desplomó al ver el rostro rígido y pálido de su marido. Los agentes tuvieron que sostenerla. Algunos vecinos que también habían acudido lloraban en silencio. Alex era conocido como un buen hombre, trabajador y sin problemas con nadie. Su muerte envió una ola de miedo por todo Puente Viejo. Al examinar el móvil de repuesto de Alex, surgió un dato sospechoso. La última llamada entrante provenía de un número desconocido, a las 9 en punto de la noche, justo antes de su desaparición. Vargas movilizó de inmediato al equipo de análisis para rastrear ese número. Antes de que el equipo regresara, un anciano se acercó al puesto de mando improvisado. Se llamaba Mateo y con voz temblorosa, afirmó haber oído una discusión entre dos hombres cerca del río, pasadas las 9. No se atrevió a acercarse porque la zona estaba oscura y tenía mala fama, pero oyó claramente a alguien gritar pidiendo ayuda, un grito breve. Luego silencio. Esta información se convirtió en una pieza clave del rompecabezas. La hora de la llamada, la hora de la desaparición de Alex, la hora en que el testigo oyó las voces y el estado del cadáver, todo encajaba. Una conclusión comenzó a formarse en la mente de Vargas. La última persona que llamó a Alex fue quien lo atrajo a una trampa mortal. Y mientras todo Puente Viejo lloraba, en otro rincón del pueblo, Dani Gámez se secaba el sudor de la frente, sin ser consciente de que las pequeñas huellas que había dejado esa noche ya apuntaban directamente hacia él. El cielo de Extremadura comenzaba a teñirse de rojo mientras el sol descendía lentamente, pero el cuartel de la Guardia Civil bullía de actividad. Una vez confirmada la identidad de la víctima como Alejandro Romero, el inspector Javier Vargas convocó una reunión de urgencia en la sala de investigación. Los rostros de los agentes estaban tensos. Este no era un simple asesinato, era un crimen perpetrado con una crueldad metódica, y el autor había sido lo suficientemente calculador como para elegir un lugar muy oculto. Vargas abrió una carpeta gruesa que acababa de recibir del equipo técnico. Empecemos por lo más obvio, la última llamada. Señaló una pantalla. Hay una llamada entrante a las 9 en punto. El número no está registrado, es de una tarjeta prepago barata, de las que se usan y se tiran. Sin embargo, hay otra señal. El número estuvo activo unos 10 minutos después de la llamada. Eso fue suficiente para que el equipo de triangulación estimara el área de origen. Proviene casi con toda seguridad de los alrededores del barrio de las Sombras, dijo uno de los agentes. La sala quedó en silencio. Las Sombras era un barrio con mala reputación, un lugar donde muchos jóvenes caían en las drogas, donde se cerraban tratos oscuros y vivían aquellos que preferían mantenerse al margen de la sociedad. Allí, el nombre de Dani Gámez no era desconocido. Buscad a cualquiera que tuviera relación con Alex en las Sombras, ordenó Vargas. Cualquiera que hubiera solicitado sus servicios, que hubiera discutido con él o que tuviera deudas. Mientras el equipo se movilizaba, en otra parte del pueblo, Dani Gámez caminaba a toda prisa por un callejón estrecho hacia un cortijo abandonado, lugar de reunión habitual de los toxicómanos. Tenía los ojos inquietos y la respiración entrecortada. Ya había oído los rumores sobre el hallazgo del cuerpo a través de los susurros de los vecinos. Aunque nadie mencionaba el nombre de la víctima, Dani sentía el pecho oprimido. Sabía a quién habían encontrado y sabía que la Guardia Civil no pararía hasta dar con el culpable. En el cortijo su amigo Rico, de su misma edad, trasteaba con un móvil. Dani, esta tarde ha habido mucho jaleo en la orilla del río. La Guardia Civil estaba por todas partes. Dicen que hay un muerto, tío. Rico se rió entre dientes, como si fuera algo gracioso. Dani tragó saliva. Sí, parece que lo han matado. El sitio está muy cerca del taller viejo ese.
La gente dice que el cuerpo estaba lleno de heridas. Joder, tío, el que lo ha hecho tiene que ser un psicópata. Esas palabras fueron como puñales fríos en la nuca de Danny. Le costaba cada vez más ocultar el temblor de sus manos, pero intentó forzar una sonrisa. Sí, una locura. ¿Quién se atreve a matar a alguien ahí? Está muy oscuro. Rico no notó el cambio en la actitud de Danny, pero otra persona sí lo hizo. Un hombre mayor sentado en un rincón, conocido como el viejo Torres, observaba a Danny a través del humo de su cigarrillo. Torres llevaba mucho tiempo viviendo en el barrio y sabía que un culpable nunca puede ocultar del todo su miedo. Danny, dijo Torres con voz grave. ¿Por qué estás tan pálido? Parece que has visto un fantasma. Danny se sobresaltó. Por unos segundos no supo qué responder. Pero antes de que Torres pudiera preguntar más, el ruido de una moto resonó fuera. Otros jóvenes entraron diciendo que la Guardia Civil había empezado a identificar a la gente de las sombras. Danny sintió que las rodillas le flaqueaban. Sabía que se le acababa el tiempo. Mientras tanto, en el cuartel, el equipo de investigación encontró algo importante. La última vez que se vio a Alex fue en una cámara de vigilancia de una carretera secundaria, que lo grabó pasando sobre las 9:05. Conducía su moto y llevaba un pasajero, un hombre con una chaqueta negra y un casco oscuro. La imagen era borrosa, pero lo suficientemente clara para ver la estatura y la complexión. Esta es la primera clave, dijo Vargas. Tenemos que encontrar al hombre que iba de paquete con Alex esa noche. Vargas ordenó a su equipo que fuera a las sombras. Identificaron a cada joven con chaqueta negra, a cada persona que parecía nerviosa, a todos los conocidos por causar problemas. Algunos lo negaron todo, otros se enfadaron, algunos intentaron huir, pero a todos se les tomó declaración. Cuando el nombre de Danny Gámez apareció en la lista, Vargas frunció el ceño de inmediato. Llevadme a su casa. Sin embargo, cuando llegaron, la casa de Danny estaba vacía. La ventana abierta, unas zapatillas tiradas, pero nada indicaba que hubiera salido con normalidad. Su familia dijo, Danny se fue por la mañana y no ha vuelto. Ha estado muy raro estos 2 últimos días, dijo su madre en voz baja. No come, no habla, como si escondiera algo. Vargas anotó cada palabra. Poco después, la Guardia Civil recibió un nuevo aviso. El dueño de un pequeño bar de carretera afirmó haber visto a un joven pasar por su local la noche anterior, cerca de las 9:30. Caminaba a toda prisa y llevaba la ropa manchada de barro. El dueño recordaba su cara, era Danny Gámez. Este testimonio reforzó las sospechas. Pero en la reunión, Vargas aún no quería señalar a Danny como principal sospechoso. Necesitamos algo más fuerte que un testigo ocular, dijo. Necesitamos pruebas materiales. No mucho después, apareció un hallazgo crucial entre la maleza. Los forenses encontraron un pequeño trozo de tela negra enganchado en una caña. Al analizarlo, la tela coincidía con el tipo de chaqueta que solía llevar Danny, una chaqueta barata de las que se venden en los mercadillos. Vargas se puso en pie. Encontrad a Danny. Esta misma noche. Pero Danny parecía haber intuido el peligro. Cuando la Guardia Civil volvió a las sombras, ya no estaba en el cortijo abandonado. Había huido por los huertos traseros, subiéndose a la moto de un amigo y desapareciendo en dirección a la carretera de Sigi. El viejo Torres, que había estado observando los movimientos de Danny desde su rincón, lo había comunicado discretamente al presidente de la Asociación de Vecinos, quien a su vez lo transmitió a la Guardia Civil. La caza había comenzado. Vargas desplegó 2 equipos, uno hacia Sigi y otro para peinar los alrededores de la ciudad de Palos. Se distribuyó la foto de Danny en todos los controles. Se inspeccionó cada vehículo sospechoso. En mitad de su huida, Danny miró por el espejo retrovisor de la vieja moto. Su rostro estaba pálido, su respiración era irregular. No sabía a dónde ir, pero una cosa era segura, la sombra de Alex le seguía a cada paso. Y mientras el miedo se apoderaba de él, la Guardia Civil estaba cada vez más cerca. El cielo se oscureció mientras los 2 equipos de la Guardia Civil se desplegaban hacia Sigi y Palos.
Las carreteras estaban desiertas, iluminadas únicamente por los faros de los vehículos que barrían el polvo en el aire. El inspector Vargas iba en el asiento del copiloto de un coche patrulla, con la mirada fija en cada moto que pasaba. Sabía que si Danny lograba llegar a una estación de autobuses grande o unirse a algún grupo de delincuentes en palos, la búsqueda sería mucho más difícil. Mientras tanto, Danny empezaba a perder el valor. La moto que compartía con su amigo Rico avanzaba a gran velocidad, cruzando los límites de Puente Viejo. El viento nocturno le golpeaba la cara, sumiendo sus pensamientos en un caos aún mayor. Cada sirena lejana, por débil que fuera, sonaba como una campana de advertencia que lo perseguía. «Danny, ¿a dónde coño vamos?» «La policía estaba por todas partes», preguntó Rico, nervioso. «Lejos donde sea, pero lejos de aquí», respondió Danny, con la voz casi rota. «Tengo que esconderme. Si me pillan, estoy acabado». Rico lo miró de reojo, insatisfecho con la respuesta. «Danny, ¿qué has hecho exactamente?» Danny no respondió. Se limitó a girar la cara, mirando la oscuridad de la carretera, como si la negrura pudiera tragarse el pecado que había cometido. Mientras el equipo que se dirigía a Sigi se detuvo en un pequeño bar de carretera tras recibir el aviso de que dos jóvenes habían pasado en una moto destartalada a una velocidad inusual. El dueño del bar recordaba el rostro del pasajero, pálido, inquieto y con la cabeza gacha. Vargas recibió el informe por radio. «Tiene que ser Danny», dijo con firmeza. «Todas las unidades, concentraos en la ruta oeste. No le deis margen para desviarse». Los coches patrulla estrecharon el cerco, sus luces azules y rojas rompiendo el silencio de la noche. Finalmente Rico detuvo la moto bruscamente al borde de un pequeño bosque. «Danny, no me jodas. ¿De qué te escondes?» Danny se bajó con el cuerpo temblando. Le faltaba el aliento y sus ojos enrojecidos parecían salvajes. No fue a propósito», dijo en voz baja, como si se lo susurrara a sí mismo. «Solo necesitaba dinero. Solo necesitaba comprar». Se interrumpió. Sus labios temblaban. «Así que lo mataste». Danny se cubrió la cara con las manos. Por primera vez, no pudo negarlo. Su cuerpo se estremecía, ya fuera por el frío, el miedo o un arrepentimiento tardío. «¿Estás loco, Danny?» Rico retrocedió unos pasos, asustado de su propio amigo. «No quiero saber nada de esto. Me largo». Rico arrancó la moto y se fue, dejando a Danny solo al borde del bosque. Danny vio cómo la moto se alejaba y, cuando el ruido del tubo de escape se desvaneció, la soledad lo golpeó con una fuerza abrumadora. No tenía refugio, ni amigos, ni rumbo. Solo el sonido de los grillos, que parecían burlarse de él. 15 minutos después, el ruido de un motor se oyó desde la carretera. Los faros de un coche de la Guardia Civil atravesaron la oscuridad, apuntando directamente hacia donde estaba. Un agente que vigilaba el bosquecillo levantó una linterna y vio la sombra de alguien agachado bajo un árbol. «Señor, hay alguien aquí». Danny se levantó de un salto y corrió entre los matorrales. Los agentes lo persiguieron. Las ramas le golpeaban la cara, el suelo resbaladizo le hacía tropezar. Pero el miedo le daba una fuerza extraña, haciéndole correr más rápido de lo que creía posible. «¡Alto, Danny Gámez! Somos la Guardia Civil». El grito solo aumentó su pánico. Pero en mitad de la carrera, tropezó con una raíz gruesa y cayó violentamente al suelo. Intentó levantarse, pero las luces de las linternas ya lo rodeaban. Su respiración era agitada, sus ojos salvajes, como un animal acorralado. Vargas se acercó lentamente mirando directamente al rostro del joven. «Se acabó, Danny. Ya no hay a dónde huir». Danny cerró los ojos. Una lágrima cayó por primera vez. «Yo no quería matarlo, solo necesitaba el dinero». «Pero lo mataste», dijo Vargas con firmeza. «Y ahora tienes que asumir la responsabilidad». En el silencio de la noche extremeña, solo se oyó el chasquido de unas esposas al cerrarse, marcando el fin de la huida y el comienzo de un largo camino hacia la justicia. El silencio de la noche se rompió con el sonido metálico de las esposas cerrándose en las muñecas de Danny.
El viento del pequeño bosque soplaba suavemente, como si presenciara el final de una huida corta pero llena de pánico. Los agentes lo sacaron de entre los matorrales, mientras las luces de los coches patrulla iluminaban su rostro pálido, sucio y lleno de arañazos. En el coche, Danny se sentó encorvado con las manos temblando violentamente. De vez en cuando agachaba la cabeza hasta que la barbilla le tocaba el pecho como si intentara esconderse del mundo. Pero el miedo que intentaba enterrar lo asfixiaba aún más. El inspector Vargas en el asiento delantero no apartaba la vista del joven a través del espejo retrovisor. «Puedes guardar silencio, pero todas tus huellas son bastante claras», dijo en voz baja pero firme. «Los rastros de sangre, los testigos, las grabaciones y las pruebas que dejaste atrás. Ya no puedes negarlo». Danny tragó saliva con dificultad. No tenía intención de matarlo, solo necesitaba el dinero rápido. Él no sospechaba. Era un buen tipo. «¿Y porque era bueno, pensaste que sería fácil engañarlo?», interrumpió Vargas bruscamente. «Eso es lo que hace este caso aún más doloroso». El coche atravesó las oscuras calles de Puente Viejo. Las casas ya estaban a oscuras. Algunos vecinos dormían, otros esperaban en sus porches noticias. El rumor del asesinato de Alex se había extendido por todas partes, y la gente esperaba con inquietud saber si el culpable había sido capturado. Al llegar al cuartel, llevaron a Danny a una sala de interrogatorios. Era una habitación sencilla, con solo una mesa de madera, 2 sillas y una luz amarilla que colgaba del techo. Danny se sentó con la cabeza gacha, las manos todavía temblorosas. Vargas colocó varias pruebas sobre la mesa: la foto de la gorra roja, la alpargata, el trozo de tela negra y la captura de la cámara de seguridad que mostraba la silueta de un hombre con una complexión similar a la de Danny. «Mira esto», dijo Vargas, empujando la foto hacia él. La gorra que llevaba Alex esa noche fue encontrada en el lugar del crimen. También la alpargata que se le cayó cuando luchasteis. Danny negó con la cabeza rápidamente, como si rechazara la realidad. «Yo solo quería robarle la moto. No sabía que se resistiría tanto. Cuando se dio la vuelta, entré en pánico. Saqué las tijeras. Y lo apuñalaste una y otra vez», completó Vargas, sin alzar la voz, pero con un tono frío como el acero. Alex tenía una familia, una esposa que lo esperaba. ¿Entiendes eso? Las lágrimas cayeron de los ojos de Danny, pero ningún arrepentimiento podía borrar la realidad. «Me equivoqué», susurró. «Más que un error», dijo Vargas, cerrando la carpeta. Fuera de la sala de interrogatorios, varios agentes escuchaban las explicaciones del equipo forense. Los resultados confirmaban la secuencia de los hechos. Alex recibió una llamada de Danny para un servicio, lo recogió en las afueras de las sombras y lo llevó a una zona aislada con la excusa de esperar a alguien. Cuando Alex se descuidó, el ataque fue rápido, brutal y motivado por la necesidad de Danny de conseguir dinero para comprar droga. Esta información hizo que los agentes suspiraran pesadamente. Alex era conocido por ser amable, por ayudar a los vecinos sin pedir nada a cambio. Su pérdida dejaba una herida profunda en muchas personas. Cuando terminó el interrogatorio, sacaron a Danny de la sala. Pero antes de que entrara en el calabozo, una mujer estaba de pie al final del pasillo: Sofía Moreno, la esposa de Alex. La acompañaban 2 familiares y una agente. Al ver a Danny, Sofía retrocedió 2 pasos. Su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados de tanto llorar. Aferraba su pañuelo con fuerza, como si fuera lo único que la mantenía en pie. ¿Por qué? Su voz temblaba. ¿Por qué le hiciste eso a mi marido? ¿Qué te había hecho él? Danny se quedó helado. Las palabras de Sofía le dolieron mucho más que cualquier interrogatorio. Intentó hablar, pero solo salieron murmullos entrecortados. Yo no quería. Pero lo mataste, dijo Sofía, con los ojos llenos de lágrimas de nuevo. Mi marido solo estaba trabajando, solo quería volver a casa. Le quitaste todo eso. Vargas hizo una seña para que los agentes se llevaran a Sofía, que estaba a punto de desmayarse. Danny bajó la cabeza, incapaz de mirar a la mujer cuya vida había destrozado. Por primera vez, sintió todo el peso de sus actos. Tras llevarse a Sofía, metieron a Danny en una celda.
La puerta de hierro se cerró con un eco prolongado, un sonido que parecía poner fin a su huida y dar comienzo a la condena que le esperaba. Pero para la Guardia Civil de Puente Viejo, esto era solo el principio. Aún no sabían que el caso de Alex era solo una de las dos grandes tragedias de ese año. Y la siguiente tormenta ya se estaba gestando en la lejana Batuecas. Días después de que el caso de Alejandro Romero se cerrara oficialmente con la detención del culpable, la calma regresó lentamente a Puente Viejo. Pero para el inspector Javier Vargas, la tranquilidad nunca duraba mucho. Sabía que el crimen no descansa, y ese presentimiento se confirmó cuando recibió una llamada urgente desde otra provincia. Un brutal asesinato en las Batuecas, en la Sierra de Salamanca. Vargas recibió el informe de un colega, el comisario Rafael Montero, de la Policía Nacional. Su voz era grave, tensa y claramente estaba manejando una situación crítica. Javier, necesito tu ayuda. Estamos con un caso muy inusual. La víctima, un vendedor de cupones de la ONCE, ha sido encontrada muerta en un campo de girasoles ya cosechados. Su estado es terrible. Vargas escuchó sin interrumpir. Se sospecha que es un robo con violencia, pero la zona es muy aislada. Apenas hay testigos y la víctima era conocida por llevar siempre encima muchas joyas de oro. Sospecho que el autor llevaba tiempo vigilándola. Vargas suspiró. ¿Necesitas ayuda con el análisis del patrón o con la gestión de la escena del crimen? Ambas cosas, respondió Montero. Eres un experto en leer a los criminales que se esconden en el silencio. Vargas aceptó viajar a las Batuecas a la mañana siguiente, sin saber que el caso era mucho más complejo de lo que Montero le había descrito. A la mañana siguiente Vargas llegó a Camposeco, una pequeña alquería rodeada de vastos campos. Allí lo recibió un ambiente sombrío. Los vecinos se congregaban, susurrando con rostros conmocionados. La policía custodiaba un cordón amarillo al borde de un campo que parecía no tener fin. El comisario Montero se acercó. La víctima es don Julio Vega, de 67 años, vendedor de cupones. Famoso por su honestidad, pero también por guardar su dinero y llevar mucho oro encima. Vargas asintió y miró el campo. Tierra seca de color parduzco, huellas de pisadas apenas visibles y, en medio de todo, una mancha oscura donde se había encontrado el cuerpo. ¿Cómo son las heridas?, preguntó Vargas. Muchas, respondió Montero, bajando la voz. Golpeado repetidamente con un objeto contundente. No había objetos de valor en el cuerpo. Han desaparecido 3 anillos de oro y dinero en efectivo. Se acercaron al lugar. Aunque el cuerpo ya había sido trasladado al hospital, las manchas de sangre seca y las hendiduras en la tierra por los golpes aún eran visibles. Vargas se agachó para examinar la posición. No hay signos de que la víctima intentara defenderse. Entonces, ¿por qué el agresor atacó con tanta brutalidad?, murmuró. Montero miró hacia un pequeño camino al borde del campo. Sospechamos que el agresor esperaba a la víctima, que pasaba a la misma hora todos los días. Don Julio siempre salía sobre las 9 de la mañana para recoger los cupones. Una rutina así es un cebo para un delincuente desesperado. Vargas asintió. Esto es un asesinato planeado, no espontáneo. Continuaron la investigación en casa de don Julio. Allí, la familia de la víctima seguía en estado de shock. Su hijo Iván intentaba dar toda la información posible. Mi padre nunca confiaba en nosotros para guardar su dinero o su oro. Lo llevaba todo encima, decía que así estaba más seguro, dijo en voz baja. Vargas lo anotó. La decisión de llevar las riquezas consigo era una invitación para un delincuente desesperado. ¿Su padre discutió con alguien últimamente? ¿O había alguien que lo siguiera?, preguntó Vargas. Iván negó con la cabeza. Mi padre no tenía enemigos. Pero en las últimas semanas, había un joven que se veía a menudo en el bar cerca de la carretera principal. Parecía que observaba a mi padre. No lo conocíamos. Vargas intercambió una mirada con Montero. Eso es importante. ¿Cómo se llama? La gente lo llama David. David Muñoz. El nombre fue anotado rápidamente y puesto como prioridad en la investigación. Al atardecer,
La policía volvió a la escena del crimen para asegurarse de que no se había pasado por alto ninguna pista. En ese momento, un viejo agricultor se acercó con paso vacilante. Señor, no sé si esto es importante, pero vi algo la noche antes del suceso. Montero lo miró con seriedad. ¿Qué vio usted? El agricultor tragó saliva. Había una moto parada cerca del campo. El conductor estuvo sentado un buen rato como si esperara a alguien. Pensé que solo descansaba, pero ahora tengo miedo de haberme equivocado. Vargas preguntó de inmediato. ¿Recuerda alguna característica? Chaqueta oscura y fumaba mucho. Tiraba las colillas al suelo. Esta información hizo que el corazón de Vargas se acelerara. Un fumador compulsivo esperando a su víctima. Montero, dijo Vargas con firmeza, este no es un delincuente cualquiera. Es alguien que conocía el horario de la víctima y la seguía de lejos. Montero asintió. Y ahora tenemos un nombre, David Muñoz. La caza no había hecho más que empezar. La noche cayó rápidamente sobre las batuecas, dejando solo la tenue luz de las farolas y el sonido de los insectos del campo. En el pequeño puesto de mando instalado cerca de la escena del crimen, el inspector Vargas y el comisario Montero revisaban cada nuevo informe. El nombre de David Muñoz volvió a aparecer en 2 informes de vecinos distintos, y ambos describían lo mismo, un joven inquieto, que a menudo se sentaba solo y parecía observar los movimientos de don Julio días antes del suceso. Parece que llevaba mucho tiempo planeándolo, murmuró Montero, masajeándose las sienes. Pero todavía no tenemos pruebas físicas sólidas. Vargas miró un gran tablón con fotos de la escena, diagramas de tiempo y un mapa de la ruta de la víctima. Las pruebas físicas llegarán. Un delincuente en pánico siempre deja algo atrás. Poco después, un equipo regresó del rastreo del campo con varias colillas encontradas a lo largo del sendero. Todas eran de la misma marca barata, la que suelen fumar los fumadores empedernidos. Una de las colillas aún conservaba su forma, como si la hubieran apagado a toda prisa. Analizad el ADN y llevad esto al laboratorio, ordenó Vargas. A la mañana siguiente buscaron información sobre David en Campo Seco. Su nombre hizo que varios vecinos intercambiaran miradas de inquietud. La dueña de un bar, Carmen Lubis, dio un testimonio clave. David venía a menudo a mi bar, pero no hablaba mucho. Solo se sentaba en un rincón y miraba a la gente pasar. Varias veces lo vi observando a don Julio. ¿Varias veces?, preguntó Montero. La señora Carmen asintió. 2 o 3 días antes del suceso. Parecía esperar algo. Y cuando don Julio pasaba, sus ojos lo seguían hasta que desaparecía en la curva. El testimonio añadía más piezas a un puzzle que apuntaba a un único nombre. La policía se dirigió entonces a la casa de David en la zona de Utah Hadi. El vecindario era tranquilo con solo unas pocas casas de madera alineadas. La puerta de la casa de David estaba cerrada con un candado por fuera. Un vecino, el señor Buddy Arab, explicó que David rara vez estaba en casa. Era un buen chico en realidad, pero últimamente había cambiado, dijo el señor Buddy. Le gustaba apostar en las peleas de gallos. Oí que tenía muchas deudas. Los que le prestaron dinero ya han empezado a buscarlo. Montero asintió. El motivo empezaba a estar claro. Cuando la policía forzó la puerta, la habitación interior estaba desordenada. Ropa esparcida, varios boletos de apuestas y una chaqueta oscura colgada de un clavo. Vargas la cogió palpando las mangas gastadas. Coincide con la descripción del testigo, dijo. Pero lo que realmente hizo importante la habitación fue un pequeño hallazgo en un rincón del suelo, una fina pulsera de plata, rota en el cierre. Vargas la recogió con guantes. Montero la reconoció de inmediato. Es de don Julio. Su familia dijo que no la encontraron en el cuerpo de la víctima. Una prueba sólida había aparecido por fin. La persecución comenzó. Un vecino informó de que había visto a David la tarde anterior en un taller abandonado cerca del límite de la comarca. Parecía nervioso y llevaba una mochila grande. La policía se desplazó al lugar, pero el taller estaba vacío.
El dueño dijo que David solo se había detenido un momento para preguntar cómo llegar a la estación de autobuses. Parecía tener mucha prisa, dijo el dueño. Vargas desplegó un mapa sobre la mesa del coche patrulla. Si va a una estación, probablemente intente huir a una ciudad grande. ¿Pero a cuál?, preguntó Montero. Lo más probable es la de Salamanca. Es la más grande, la más concurrida y con muchas rutas interprovinciales. Sin perder un segundo, el equipo se dirigió a Salamanca. En el camino, la radio de la policía no dejaba de sonar, informando de cada motorista o peatón cuyas características coincidían con las de David. Cada informe aceleraba la respiración de los policías, el culpable se alejaba, pero no lo suficiente. Al llegar a la estación, el bullicio se convirtió en un gran desafío. Gente apiñada con maletas, niños corriendo, el sonido de las bocinas. La policía se dispersó mostrando la foto de David a vendedores, conductores de autobús y guardias de seguridad. Finalmente un vendedor de bebidas dijo: «Lo he visto». Compró una botella de agua. Tenía cara de tensión. Hace unos 15 minutos. Montero cogió la radio de inmediato. Cierren todas las salidas. Que nadie cruce la puerta principal. Mientras tanto, en un rincón oscuro de la estación, David estaba de pie, con la mochila en la mano. El sudor le perlaba las sienes. Cuando vio a la policía entrar corriendo, se le cortó la respiración. La segunda huida de ese día acababa de empezar. El bullicio de la estación se convirtió en un laberinto que engullía todos los sonidos mientras David se escabullía entre la gente. Su respiración era pesada, apretaba la mochila con fuerza y sus ojos salvajes buscaban cualquier hueco que pudiera sacarlo del cerco policial. El estruendo de un autobús al arrancar aceleró sus latidos. Sabía que solo necesitaba una pequeña oportunidad para subir y desaparecer. Sin embargo, la policía se había desplegado rápidamente. Cerraron las puertas, bloquearon los pasillos hacia las dársenas y colocaron agentes armados en puntos estratégicos. En medio de la multitud, el inspector Vargas observaba cada rincón con una mirada penetrante. La experiencia le había enseñado que un delincuente acorralado siempre elige el camino más inesperado. Montero lo alcanzó. Javier, seguro que sigue dentro. Cerremos todos los accesos a los baños, la cafetería y las salas de espera. De acuerdo. Que los agentes revisen los andenes uno por uno. Ahora mismo debe de estar en pánico. En otro lado de la estación, David se deslizó entre una fila de autobuses que esperaban a sus conductores. Tumbado junto a una rueda enorme, intentó calmar su respiración, pero era inútil. «Mierda, mierda, tengo que salir de aquí», murmuró casi inaudiblemente. Los pasos pesados de un guardia de seguridad que se acercaba lo hicieron contener el aliento. El guardia se detuvo a solo 2 metros de su escondite, miró a su alrededor y siguió caminando sin sospechar nada. David sintió que su cuerpo casi se derrumbaba por la tensión. Se arrastró lentamente detrás de otro autobús más oscuro. Desde un pequeño hueco vio que la puerta principal seguía llena de policías. Huir por allí era imposible. Entonces sus ojos captaron algo, una valla lateral que daba a un pasillo de servicio por donde entraban y salían los técnicos. La valla estaba ligeramente abierta. Quizás porque un trabajador acababa de pasar. «Señor. He visto a alguien corriendo cerca de la zona de servicio de los autobuses», gritó un vendedor de billetes. Vargas se giró de inmediato. ¿Hacia dónde? Hacia el pasillo trasero, cerca de la valla lateral. Sin esperar, Vargas y 2 agentes corrieron en la dirección indicada. Montero los siguió desde otra dirección, cortando las vías de escape como una red que se cierra lentamente sobre su presa. El pasillo estaba apenas iluminado por una luz amarilla y tenue. El olor a aceite y el sonido de gotas de agua creaban una atmósfera aún más lúgubre. «David, sabemos que estás aquí», gritó Vargas con voz atronadora. «Ríndete. Huir no te salvará». No hubo respuesta, solo el eco de unos pasos rápidos. David corría, esquivando pilas de neumáticos viejos y cajas de herramientas. La mochila rebotaba, dificultando sus movimientos. Cuando llegó a la valla, empujó la pequeña abertura y logró pasar.
La valla se abrió lo suficiente para su cuerpo. Pero cuando estaba a punto de salir, la luz de una linterna le iluminó la cara. ¡Alto ahí! Un policía estaba al otro lado de la valla, con la pistola apuntándole. Presa del pánico, David retrocedió y volvió a correr por el pasillo. Pero desde el otro extremo, apareció Vargas con otros 2 agentes. David Muñoz, la voz de Vargas era profunda y firme. Baja la mochila y levanta las manos. Ahora. David se detuvo. Sus ojos parecían los de un animal acorralado. Su respiración era entrecortada y su rostro estaba empapado en sudor. Su mano tanteó la mochila como si quisiera coger algo. Los agentes amartillaron sus armas. No te muevas. Vargas levantó una mano, haciendo una señal a los agentes para que no dispararan. David, dijo con un tono más tranquilo, pero igualmente firme. Hagas lo que hagas, tu vida no termina aquí. Pero si te resistes, todo será mucho peor. Pasaron unos segundos que parecieron una eternidad. David miró hacia la valla que no había podido cruzar, luego hacia la puerta de la estación llena de policías. No había salida. Lentamente sus manos comenzaron a temblar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo no quería matarlo, su voz se quebró. Solo necesitaba el dinero. Tenía miedo. No tengo a nadie. Deja la mochila, repitió Vargas. La mochila cayó al suelo con un ruido sordo. Sus manos se alzaron en el aire. En cuestión de segundos, 4 policías avanzaron, esposándolo de forma rápida y segura. Se oyeron suspiros de alivio de algunos agentes. Montero se acercó. La huida ha terminado. Vargas asintió lentamente. Ahora es el momento de que asuma su responsabilidad. En medio del ajetreo de la estación, se llevaron a David. Su rostro estaba pálido, sus pasos vacilantes. Y mientras la noche de Salamanca volvía a la calma, como si acabara de tragarse un oscuro secreto. En la sala de interrogatorios de la comisaría de Salamanca, el silencio era tan profundo que se oía el tic-tac del reloj. La luz blanca se reflejaba en la fría mesa de metal. David Muñoz estaba sentado con las manos esposadas, la cabeza gacha, el pelo revuelto y el cuerpo todavía tembloroso por la larga persecución en la estación. El inspector Vargas y el comisario Montero entraron lentamente. No hubo gritos ni reproches. Fue precisamente ese silencio lo que hizo que el aire de la habitación se sintiera opresivo. David, dijo Montero con voz neutra. No vamos a repetir lo que ya has vivido en la calle. Aquí solo necesitamos una cosa, la verdad. David no respondió. Se mordió el labio conteniendo una mezcla de miedo, culpa y quizás arrepentimiento. Vargas abrió una carpeta con fotos de la escena del crimen, pruebas y declaraciones de testigos. Con calma, colocó la pulsera de plata encontrada en la casa de David sobre la mesa. El sonido metálico resonó con fuerza. Esto pertenecía a don Julio, dijo Vargas. La encontramos en tu casa. Nadie más pudo dejarla allí salvo tú. La mano de David se crispó ligeramente. Montero continuó. Sabemos que te vieron vigilando a la víctima. Tenemos testigos que te vieron en el campo la noche anterior. Las colillas que tiraste coinciden con tu ADN. David levantó la cara lentamente. Sus ojos estaban rojos y húmedos, no de ira, sino de desesperación. Al principio no tenía esa intención. Al principio, Vargas se inclinó hacia adelante. Eso significa que sí planeaste algo. David se cubrió la cara con las manos y respiró hondo, como si buscara valor en lo más profundo de su ser. Estaba ahogado por las deudas, su voz se quebró. Perdí en el juego. Se me acabó el dinero. Los cobradores venían todos los días. Amenazaban a mi familia. No tenía a nadie más. Vi que don Julio siempre llevaba oro, siempre pasaba a la misma hora. Empecé a observarlo. Montero asintió sin apartar la mirada. Y luego. Solo quería quitarle el oro, continuó David, casi en un susurro. Esperé a que pasara. Estaba oscuro.
Me escondí cerca del sendero. Cuando pasó, me acerqué. Le pedí la pulsera. Pero se resistió. Gritó. Entré en pánico. Se detuvo cerrando los ojos con fuerza, como si quisiera borrar esa imagen. Cogí un trozo de madera que había en el borde del campo. Le golpeé una vez, 2 veces, luego no sé qué pasó. Todo se volvió oscuro. Tenía miedo. Salí corriendo. Un largo silencio siguió a su confesión. Vargas se recostó, suspirando pesadamente. Las palabras no eran una sorpresa, pero escucharlas directamente hacía que todo fuera mucho más real. David, dijo Vargas en voz baja. Sabes que nada de esto devolverá a don Julio, pero tu honestidad determinará cómo vivirás a partir de ahora. No quería matar, solo tomé el camino equivocado. Montero cerró la carpeta y se levantó. Todo el mundo tiene sus razones, pero las razones nunca borran los hechos. Fuera de la sala, varios policías preparaban el expediente de detención. La noticia de la captura de David se había extendido por Camposeco, aliviando la ansiedad de los vecinos, especialmente de aquellos que ahora se sentían seguros de nuevo al pasar por el camino del campo. Cuando llevaron a David a los calabozos, algunos vecinos que estaban en la comisaría lo miraron con una mezcla de ira, miedo y decepción. David no se atrevió a levantar la vista. Lo condujeron por un pasillo en penumbra, flanqueado por 2 agentes. Cada paso le pesaba, como si la tierra se resistiera a sus talones. Al llegar a la celda, la puerta de hierro se abrió y lo metieron dentro. La puerta se cerró con un estruendo, un sonido que le arrebató la libertad en un segundo. David se sentó en un rincón. En su mente la imagen del rostro de don Julio aparecía una y otra vez, invocando una culpa que nunca desaparecería. Vargas y Montero observaban desde fuera. Caso cerrado, dijo Montero en voz baja. Vargas negó con la cabeza. Para nosotros, sí. Pero para la familia de la víctima y también para él, dijo señalando la celda, todo acaba de empezar. El viento nocturno de Salamanca entraba por una pequeña ventana, trayendo consigo un aire sombrío. 2 asesinatos en 2 provincias distintas, finalmente resueltos, pero dejando cicatrices en todas las partes. Y detrás de todo, un mensaje silencioso flotaba en el aire: la desesperación es una puerta oscura, y quien entra en ella, puede que nunca regrese. A la mañana siguiente el ambiente en la comisaría de Salamanca seguía cargado. Aunque el caso de don Julio había llegado a su fin, el aroma del café caliente se evaporaba de las mesas sin que nadie lo disfrutara realmente. Todos seguían ensombrecidos por los acontecimientos de la noche anterior. El inspector Vargas estaba sentado con el comisario Montero en su despacho, redactando el informe final. Las pruebas, la confesión, las declaraciones. Revisaban cada detalle para que no hubiera fisuras en el juicio. Tenemos que asegurarnos de que todo esto sea sólido, dijo Montero. Un caso como este, si no está bien atado, un buen abogado puede darle la vuelta. Vargas asintió. El crimen ocurre cuando la oportunidad y la desesperación se encuentran. Pero la prueba no puede depender solo de una confesión. Por suerte encontramos la pulsera, dijo Montero. Y las colillas, añadió Vargas. Eso demuestra que David esperó a su víctima. En otro lado de la comisaría, la familia de don Julio había llegado para recoger sus pertenencias, ya limpiadas por los forenses. Su hijo Iván miraba la pulsera de plata rota. Siempre la llevó desde que yo era pequeño, dijo con la voz quebrada. Vargas se acercó respetuosamente. Lamentamos mucho lo ocurrido. Ya hemos detenido al culpable. El proceso judicial seguirá su curso. Iván asintió lentamente. Gracias, inspector. Mi padre era un buen hombre, pero muy terco. Le pedimos muchas veces que dejara de llevar tanto oro encima. Pero él siempre decía que el fruto de su trabajo debía cuidarlo él mismo. Había amargura en su voz, una realidad dolorosa que a menudo surgía en estos casos. Vargas le puso una mano en el hombro. La pérdida de una buena persona siempre deja la herida más profunda. De repente pensó en Sofía Moreno, la esposa de Alex. 2 casos, 2 provincias, pero el mismo dolor.
En su celda, David estaba sentado en silencio mirando al suelo. No había dormido. Cada sonido exterior, cada paso, le hacía sobresaltar el corazón. Cuando Montero entró en el bloque de celdas, David levantó la vista, con una fatiga inmensa en los ojos. «Mañana te trasladarán a la prisión provincial», dijo Montero. David asintió. «Señor, ¿la familia de don Julio quieren verme?». Montero negó con la cabeza. «No es el momento». David volvió a bajar la mirada. Quería pedirles perdón, pero no hay palabras suficientes. Montero lo observó un largo rato. A veces el arrepentimiento no cura las heridas. Pero reconocer el error es la única forma de empezar a aceptar las consecuencias. David tragó saliva. «No quiero huir más». «Dejaste de huir anoche», respondió Montero. Cuando el sol comenzó a subir, Rendra se preparaba para regresar a Extremadura. Montero le estrechó la mano con fuerza. «Gracias, Javier. Llegaste justo a tiempo». «Es nuestro trabajo», respondió Rendra. «Tú harías lo mismo por mí». Montero sonrió levemente. Dos casos, dos motivos distintos, pero el mismo resultado, víctimas inocentes. Rendra miró por la ventana hacia los vastos campos. El mundo cambia, Rafael, y el crimen también. Pero lo que nunca cambia son las consecuencias de una mala decisión. Montero asintió. Y nuestro trabajo es asegurarnos de que esas consecuencias recaigan sobre quien debe. Mientras el coche que llevaba a Rendra se alejaba de Salamanca, el viento de la mañana soplaba entre los viejos edificios. A lo lejos el campo que había sido testigo de la tragedia volvía a aparecer tranquilo, como si nunca hubiera guardado una historia tan oscura. Pero para los implicados, las cicatrices nunca desaparecerían del todo. Porque cada crimen deja dos heridas, una en la víctima, y otra en aquellos que deben vivir con el remordimiento. Aquel amanecer en Salamanca era de un gris pálido, como si guardara los restos del luto de las noches pasadas. La comisaría ya no estaba llena del ajetreo de la persecución, pero el silencio que la envolvía pesaba más que cualquier sirena. Todos sabían que el largo viaje de este caso se acercaba a su fin. El inspector Rendra, de pie en el patio, miraba los campos lejanos. El viento traía el olor a tierra húmeda. Detrás de esa calma, había una historia que nadie olvidaría, un asesinato nacido de la desesperación. En la celda, David Muñoz abrazaba sus rodillas. Apenas se había movido. Su rostro estaba vacío, no porque ya no sintiera nada, sino porque la culpa lo abrumaba. Cada segundo era un recordatorio de que su vida estaba ahora encerrada por muros fríos y por una elección irreversible. Cuando Montero se acercó, sus pasos eran lentos. «David», dijo suavemente pero con firmeza. «Hoy serás trasladado. El proceso judicial comenzará pronto». David asintió débilmente. «Señor, ¿la familia de don Julio me odia?». Montero lo miró largamente. «Han perdido a alguien a quien amaban. El odio es normal. Pero el tiempo a veces cambia las cosas. Lo importante ahora es que aceptes que tus actos tienen consecuencias duraderas». Una lágrima silenciosa rodó por la mejilla de David. «Si tan solo si no me hubiera atrevido, si hubiera pedido ayuda, si no hubiera elegido ese camino oscuro». Montero le apoyó una mano en el hombro. «Este mundo está lleno de dificultades, David. Pero ninguna razón justifica quitar una vida. La oportunidad de cambiar solo llega después de aceptar la realidad». En casa de don Julio, la familia esperaba a la policía. Su hijo Iván miraba el camino que su padre recorría cada mañana. El silencio era desgarrador. Allí era donde vivía el último recuerdo de su padre. Rendra llegó con los documentos y las pruebas devueltas. Al entregar la pulsera restaurada, Iván la apretó con fuerza, no como un tesoro, sino como el último fragmento de su padre. «Gracias, inspector», dijo en voz baja. «Sabemos que nada puede devolver a mi padre, pero saber que el culpable está detenido nos permite volver a dormir». Rendra inclinó la cabeza con respeto. «La justicia nunca borra el dolor, pero ayuda a cerrar la herida, lentamente». En los ojos de Iván había una tristeza difícil de apagar.
Lo que más duele, inspector, es que mi padre nunca hizo daño a nadie, pero su vida terminó en manos de alguien que se equivocó de camino. Rendra respondió con voz grave: a veces, los que se pierden no son solo los delincuentes, sino también las personas que cierran los ojos a su sufrimiento. Sin embargo, ninguna dificultad justifica un crimen. Al atardecer, cuando sacaban a David para trasladarlo, varios vecinos se congregaron frente a la comisaría. No gritaron, solo miraron en silencio con una mezcla de decepción, rabia y lástima. David no se atrevió a levantar la vista. Sus pasos vacilaron al oír la voz de una anciana susurrar: «Qué pena. Tan joven, pero con el corazón ya perdido». Esa frase lo golpeó más fuerte que cualquier castigo. Cuando la puerta del vehículo se cerró, su rostro por última vez se vio pálido, lleno de remordimiento, pero también aceptando que su vida ahora debía pagarse con un largo tiempo en prisión. Mientras tanto, de vuelta a Extremadura, Rendra miraba por la ventanilla del coche. La luz del sol se desvanecía, dejando un color anaranjado y sereno. En mitad del viaje escribió de nuevo en su cuaderno: cada decisión tiene una sombra, y esa sombra siempre vuelve. Cerró el libro y suspiró profundamente. El crimen no es solo sobre el culpable, pensó, sino sobre todos aquellos que pierden una parte de sus vidas por una decisión equivocada. Por último, susurró para sí mismo: espero que esta historia haga que alguien, en algún lugar, se detenga antes de que sea demasiado tarde. Y con eso los casos que sacudieron dos pueblos, Puente Viejo y Campo Seco, finalmente terminaron. No hubo victoria,